En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy, 21 de septiembre, celebramos en nuestra Iglesia Católica la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Apóstol y evangelista. Apóstol porque fue uno de los que formó el grupo de los 12. Evangelistas, ¿por qué? Porque escribió uno de los evangelios. Y la lectura que hemos escuchado hoy es propia de su propio evangelio, ¿verdad? Hemos dicho que un evangelio es una biografía, es una historia contada por escrito de alguno de los apóstoles. Y no fueron todos los que escribieron. Quienes que escribieron fue San Mateo y Juan, ¿verdad? De los apóstoles. De ahí Marcos y Lucas eran discípulos de San Pablo, que también se preocuparon por poner por escrito lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy San Mateo nos cuenta cómo fue su vocación, cómo Dios me llamó. Y así muchas personas a veces en Renovación Carismática cuentan su testimonio y dicen: a mí el Señor me llamó de esta manera, a mí el Señor me llamó. Si ustedes me preguntaran: Padre, ¿y usted se acuerda cuál fue la forma que Dios utilizó para llamarlo? Sí, y lo tengo tan presente, para mí fue, ¿cómo les diré? Fue un tiempo en el que yo me peleé con Dios, me peleé con Él. Siendo un niño de 15 años, me peleé con Dios. ¿Cómo me peleé con Él? Le reclamé, me enojé con Dios, me enojé. Yo cumplí mis 15 años en febrero y en abril llegaron unos misioneros que Monseñor Óscar había fundado esta congregación, Hermanos de Jesús, hermanos de la misma rama de Hermanas de Nazaret. Él había fundado este grupo y llegaron allá a mi comunidad y dijeron: nosotros somos misioneros, y tenían 3 meses de fundada la congregación y los mandaron a misionar, a celebrar la Semana Santa con la gente, como una experiencia misionera y buscando vocaciones también. Y yo les dije: me voy. Como yo era un poco crecido, entonces no se me notaba que acababa de cumplir yo los 15 años, pues me veían alto y me fui para la congregación. Cuando llegué, solo agarré mi bolsita plástica y mis 2 camisitas que tenía, mis 2 pantalones, y me fui. En una bolsita, ahí llevaba mis cositas. Entonces, cuando llegué allá y me entrevistaron, lo primero que me preguntaron fue la edad. 15 años. No estamos aceptando niños de 15 años. Tiene que tener 18 años o 17, 18 años. De 15 no podemos. Pero como yo ya me había ido a meter ahí, no tenían otra opción que aguantarme. Pero me enfermé, tuve una enfermedad y al final me mandaron, estuve como 7 meses ahí. Por eso las hermanas de Nazaret me conocen, las más mayores siempre me conocen y me tienen ese cariño especial a mí, porque ellas me conocieron desde que era un niño, cuando estaba ahí en la congregación.
Y me mandaron para la casa a recuperarme y le dijeron a mi mamá, mire, ni Esther, su hijo tiene que crecer porque es un niño, es menor de edad, tiene que crecer y cuando ya tenga de 17 años, cerca de 18, lo podemos recibir, pero no ahorita porque tiene 15 años. Y me fui, pero a mí el que me dijeran que tenía que irme porque mi edad no daba y porque estaba enfermo a recuperarme, eso para mí fue como que si Dios mismo me dijo, no te quiero. Y yo dije, no quiero volver a la iglesia. Y yo quería ser sacerdote. No, ya no quiero ser sacerdote. Yo no me quiero ir ni para el seminario, no quiero ser sacerdote. Y yo lloraba. Y le decía al Señor, tú no me quisiste, le decía yo. ¿Verdad que no me querés, Señor? No me querés. Y yo lloraba. Porque yo sentía ese deseo de buscar al Señor. ¿Y cuándo fue mi llamamiento? El llamado que Dios me hizo. En medio de ese enojo con Dios, llegó el que hoy es el padre Alfredo, hoy es el sacerdote, llegó él que era de los seminaristas mayores con otro seminarista y a mi comunidad. Y como mi mamá era la encargada de la iglesia, a mí me tocaba andar acompañando a los seminaristas, llevarlos a visitar los hogares y andarlos enseñando dónde había que ir a visitar hogares, todos lados. Entonces me tocó andar con ellos, tranquilo, como todos los años, que a mí me tocaba ayudar a los seminaristas, acompañarlos. Pero cuando terminó esa Semana Santa, yo no puedo decir en qué momento de esa Semana Santa Dios tocó mi corazón. Lo que sí yo sé es que en esa Semana Santa Dios hizo algo en mi corazón. Hizo algo que yo no lo puedo explicar. Pero era un deseo de solo querer estar en la iglesia. Y no es porque el seminarista Alfredo haya hecho una oración, que hizo una oración o que hizo una prédica que a mí me hizo llorar. No. Simplemente cuando terminó esa Semana Santa, yo sentí que era una persona distinta. Y fue cuando esa semana me dicen, un compadre me dice, mire, me dijo, fíjese que dicen que va a haber un retiro en un lugar de San Isidro. Vamos, me dijo, el sábado. Vamos, le dije yo, vamos. Y cuando yo le pedí permiso a mi mamá para ir a ese retiro, ella me dijo, sí, hijo, vaya. Pero cuando ella me decía, hijo, no vaya, era como que si yo sentía que me decía, no vayas. Era un deseo, una alegría, un deseo de ir. Y llegó el día de ir al retiro. Y me acuerdo que mi compadre iba adelante, y yo iba detrás, bajando del cerro hasta el río y luego del río subir una montaña hasta llegar a San Isidro. Pero yo bien me acuerdo de esos lugares. Era una cosa tan rara, hermanos, es mi testimonio, lo que yo viví. Y que lo tengo tan presente. Cuando él iba adelante, yo sentía que no ponía los pies en el suelo. Yo sentía que daba pasos como de aquí a allá. Y no iba poniendo los pies en el suelo. Y el compadre me iba hablando y yo le iba contestando, pero yo sentía que alguien me llevaba levantado. Cuando llegamos al retiro, nadie me conocía en ese lugar, ni yo conocía a nadie. Y me acuerdo que empezaron a cantar, porque era un retiro de renovación carismática, empezaron a cantar, a aplaudir. Yo me puse a cantar, a aplaudir, y feliz. Yo ya había hecho mi retiro de renovación carismática, entonces yo ya tenía el espíritu de renovación, a aplaudir, a cantar. Entonces, y luego dijeron, bueno, vamos a almorzar, quien quiera hablar con el Padre, acérquense, y ya. Y yo dije, me fui, me senté con el Padre. Padre, yo no me quiero confesar, yo solamente quiero hablar con usted. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me está llamando al sacerdocio? Yo quiero ser sacerdote, pero ¿cómo puedo estar seguro que esa es mi vocación? Y que Dios es el que me está llamando. Y me acuerdo que él me dijo, mire, uno siente el llamado y uno escucha ese llamado y decide seguir al Señor. Pero el que
a uno lo siga no significa, el que uno siga al Señor o escuche ese llamado no significa que usted necesariamente va a ser sacerdote. Puede ser que Dios lo llame para que tenga una experiencia y crezca espiritualmente y mire, me dijo yo. E incluso hasta el momento de ordenarme no estaba seguro si Dios quería que yo fuera sacerdote. Solo hay que dejarse guiar por Él. Para mí fue como que Él me dijera, Dios quiere que tú seas sacerdote. No me lo dijo, pero para mí, en esas palabras yo sentí que Dios me dijo, sí quiero que seas sacerdote. Y luego, después de eso, vino la misa, y después de la misa hubo una oración ante el Santísimo, y el Padre empezó a hacer un recorrido con el Santísimo alrededor, y iba deteniéndose con algunas personas y les ponía el Santísimo frente para que oraran. Pasó a la par mío y vino y colocó el Santísimo acá. Y yo me quedé orando. Yo me quedé orando y llorando. Cuando de repente el Padre hizo una segunda procesión, que a mí me pareció bien rara, porque incluso los hermanos después me dijeron eso. No, el Padre nunca ha hecho una segunda procesión, solo es una. Agarró el Santísimo y se fue en medio y me lo colocó enfrente de mí. Para mí fue como que si Dios fue donde mí. De hecho fue así, ¿verdad? Dios fue y me tocó. Hermanos, cuando el Padre se quitó de ahí, empezaron todos, empecé a oír. Yo sí creo en el don de lenguas. Yo sí creo el don de lenguas como un don. Yo nunca había escuchado hablar en lenguas, ni mucho menos ver a alguien descanso en el Espíritu, nunca. Cuando de repente el Padre dio la vuelta con el Santísimo, empezaron todos a hablar en lengua y yo empecé a sentir como una energía que entró desde mis pies, desde las puntas de mis manos y las puntas de mis pies, y mi lengua empezó a hacer otro sonido que yo no sabía qué era. Pero un sonido, ¿y esto qué es? Con mi mente yo estaba razonando y decía, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y me trajo, cuando empecé yo a hablar en lenguas, el sacerdote me trajo y me colocó delante del Santísimo. Y fue y agarró a otra persona y la colocó ahí. Pero fuimos como 3 personas. Y ahí sucedieron cosas increíbles en ese momento. Yo no le voy a decir, miren, yo caí en descanso en el Espíritu. No, lo que yo sí sentí era que mis manos no eran mis manos, porque mis manos estaban elevadas y no las podía bajar. Y mi lengua no se podía detener y yo estaba a hablar y hablar. ¿Y qué es esto? Yo trataba de bajar mis manos y no las podía bajar. Intentaba cerrar mi boca y no podía cerrarla porque no era mía. Y yo estaba hablando en lenguas. Cuando de repente el Padre que estaba ahí tenía el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Y entonces el Padre empezó a hablar en lenguas. Y una hermana que estaba ahí empezó a interpretar. Y dijo esta frase: sobre todos estoy derramando gracias especiales, pero los que yo he ido a traer y los he colocado aquí son míos. Son míos. Y ahí, hermanos, comenzó mi vida a ser otra, totalmente distinta. Un muchachito que empezó a predicar, empezó a evangelizar, empezó a meterse en los grupos de oración, a orar y se metió al seminario. Ahí Dios, se los cuento así brevemente, cómo Dios me tocó. Dios me agarró en su debido momento, tomó mi vida y empezó. Yo, hermanos, saben, el fin de semana yo me iba para una vigilia y de una vigilia salía otra, predicando, evangelizando, orando por los enfermos y así. Hasta que llegó mi día en el cual Monseñor Óscar me dijo: vas a entrar al seminario, me dijo. Monseñor Óscar, a mí me preguntan, ¿quién fue el que me invitó al seminario? Fue Monseñor Óscar Barahona. Él me llamó.
Él me invitó y me dijo, vas a entrar al seminario. Cuando escucho yo la vocación de Mateo, un hombre que estaba en sus cosas, en su comunidad, sin estar cerca de Dios, yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor. ¿De dónde me sacó? De un cantón, allá refundido. Un muchacho bien educado, formado, no, un hombre de campo, agricultor. Y una ocasión una persona se acercó a mí y me dijo, porque ustedes saben que mi vocabulario es campesino, ¿verdad? Y algunas palabras mías son propiamente campesinas. Y me acuerdo que una persona se acercó a mí después de misa y me dijo, mire, no está bien, me dijo, que usted esté pronunciando palabras de esa manera. Esa palabra que usted dijo hoy en misa se pronuncia de esta y esta manera. Era una maestra, era una profesora. Entonces, y me dijo, usted es sacerdote y viene mucha gente aquí a la misa. Entonces, su vocabulario tiene que ser más culto, me dijo, porque la gente que viene aquí es gente que se ha formado, me dijo, profesionales. Entonces da una pena, me dijo, que un sacerdote esté hablando de esa manera. Y vine yo y le dije, yo soy campesino. Mi lengua materna es lengua materna de una campesina. Las primeras palabras que yo aprendí fueron las palabras de mi madre. Y no puedo, le dije yo, arrancarme algo que yo tengo desde mis raíces. Y esto a mí me sirve para que no se me olvide de dónde me sacó el Señor, de dónde me llamó. Primero Dios, le dije yo, que cuando yo me vaya, les manden una persona educada en las mejores universidades, le dije yo, que hable bonito y hable refinado y culto, le dije yo. Pero mientras yo esté aquí, pues se van a tener que conformar con mi vocabulario, que no es un vocabulario culto. Y luego le dije yo, y esto le dije yo, que usted me ha oído, le dije yo, mi vocabulario, y si conociera mi ortografía, se escandalizaría más, le dije yo. Porque yo me iba a las 7 de la mañana a dejar comida a mis hermanos al monte y me venía para ir a clase, siempre llegaba tarde, y saliendo de clase me salía un ratito más tarde, más temprano, para ir a dejar el almuerzo y regresaba hasta las 6 de la tarde, que terminaba la jornada de trabajo, y a lo que aguantaba era tal vez a hacer las sumas, restas o hacer un trabajo con luz de candil, le dije yo, y no había que estarse muy noche, le dije yo, para no gastar mucho gas. Y el sábado y domingo, pues el sábado a trabajar, el domingo a misa, cuando podíamos ir. Si no, si estábamos atrasados, a seguir trabajando, le dije. Y cuando uno mejora su ortografía, son los primeros años. Es cuando le dan clases de ortografía a uno y caligrafía. Ya después, en séptimo, octavo, noveno y bachillerato, eso no se toca. No se toca. Entonces yo no aprendí, le dije yo, porque no me tocó. Pero el Señor me llamó, le dije. Y yo, hermanos, soy el que soy más consciente de mis miserias, de mis limitaciones, de mi pobreza. Cuando yo escucho, yo les hablo mucho de San Pablo, ¿verdad? Cómo San Pablo se expresa en sus cartas, que él nunca esconde lo que él es, su miseria, sus imperfecciones, sus defectos. Mateo, hoy, en su evangelio, no dice, miren, yo era una persona tan buena, yo era una persona así, y el Señor me llamó cuando yo estaba con mi familia, ¿verdad? Iba entrando al templo y el Señor me vio y me llamó. No, era publicano. Y publicano significa una persona de pecado público. Y además era un cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos, hermanos, era aquella persona que se servía de la opresión romana para explotar a sus propios hermanos. Nosotros aquí en nuestro país hemos visto la cuestión de las rentas y todo eso, ¿verdad? Y cuántas personas han sufrido. Vaya, estas personas eran los encargados
de recoger la renta a todos los ciudadanos judíos para dársela a los romanos. Y si alguien no la quería pagar, entonces él le decía a los romanos, este no está pagando impuesto. Y se acuerdan aquella frase que Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque una vez le preguntaron, ¿es lícito pagar el impuesto al César? El César era el emperador romano, ¿verdad? No estamos hablando de ayudar al templo, estamos hablando del emperador. Y Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Mateo hoy se presenta como un publicano, no como un ángel bajado del cielo. ¿Y qué nos dice Mateo? Que Dios se fijó en él, en su pequeñez, en su miseria. Y hoy Jesús dice a aquellos que criticaban porque Jesús se acercaba a los pecadores, se acercaba a estas personas, les dijo esto, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificio. Hermanos, lo que a veces se nos olvida a nosotros es el sufrimiento de una persona que ha caído en una desgracia. El sufrimiento de una persona que está en el alcoholismo, que está preso, que está sufriendo por alguna situación. Se nos olvida eso, que son personas que están sufriendo. Si tú, ¿verdad?, eres perfecto, eres santo, ¿verdad?, y no te equivocas, no cometes un error para nada, felicidades, ¿verdad? Y siéntete dichoso, ¿verdad? Porque Dios te ha protegido, te ha ayudado para que no caigas en ninguna desgracia, pero que tu perfección, ¿verdad?, tu perfección, el que tú no hagas ningún mal a nadie y vivas tu vida rectamente, íntegramente, que no te dé derecho a juzgar a tu hermano que se equivoca. Al contrario, si tú estás arriba, agradécele a Dios y ora por los que estamos abajo, que somos indignos, que somos pecadores, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor hoy nos dice. Mire, no son los sanos los que se necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino que he venido a llamar a los pecadores. Y entre esos pecadores, ¿quién se ubica? Mateo. Mateo, ahí se ubica. Y dice el Señor, Dios me llamó así, de esa manera. Y así, hermanos, a cada uno de nosotros, preguntémonos, ¿cuándo nos llamó el Señor? ¿Cómo nos llamó? Y yo creo que esa es una cosa que no tenemos que olvidarla. Yo les cuento hoy mi pequeño testimonio, ¿verdad?, de mi vida, cómo el Señor me llamó, lo que en mi vida pasé. Y yo creo que sería bonito, ¿verdad?, que cada uno de nosotros recordáramos, ¿y a mí cuándo me llamó el Señor? ¿Cómo me llamó? ¿Cuál fue el medio? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, a mí el Señor me llamó a través de esta persona. A mí el Señor me llamó a través... Porque seamos claros, seamos sinceros. Todos nos decimos llamar cristianos, pero somos cristianos tibios, cómodos y solo calientabancas. ¿Cuándo nos convertimos en cristianos de verdad? Cuando en aquel momento decidimos entregarle nuestra vida al Señor, servirle al Señor y decir, hoy estoy desgastando mi vida por el Señor, me estoy entregando al Señor. Eso, ¿verdad? Eso. Y es ahí donde podemos decir, aquí comenzó, ¿verdad? Porque cuando nos damos cuenta lo que le estamos ofreciendo al Señor, entonces es cuando nos sentimos parte de la iglesia. Pidamos al Señor, hermanos, que seamos capaces también de escuchar la voz del Señor como Mateo. Y no tengamos miedo a seguirlo. No tengamos miedo a lo que vamos a dejar. No tengamos miedo a lo que nos vamos a enfrentar, porque Jesús va con nosotros. Ni tampoco tengamos miedo al que dirán, porque tú te vas a meter en la iglesia, te vas a meter en un movimiento, no tengas miedo, porque aquí cada uno de nosotros estamos trabajando y luchando
por ganarnos un pedacito en el cielo, ¿verdad? Y esa es la meta de todo cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.